Tenemos que someternos. Las consecuencias de seguir los deseos de la carne, nosotros los conocemos, los vemos en el mundo, vemos lo que está sucediendo en la familia, vemos cómo la familia está sufriendo con cantidades de personas alcohólicas que tienen unos comportamientos violentos, que tienen un despilfarro de su dinero, con personas que se han metido en las drogas y hoy no pueden salir y están en esas adicciones y la familia está sufriendo. Cuando nosotros vemos lo que los deseos de la carne hacen sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia, sobre la humanidad, sobre las personas que no conocen a Cristo, vemos entonces la necesidad de salvación. Alabado sea el Señor por su misericordia, porque todos los que estamos aquí hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque hemos vencido esos deseos de la carne. Estaremos hablando sobre la iglesia en nuestras prácticas diarias. Si usted recuerda, semanas anteriores estuvimos meditando en la palabra sobre por qué congregarnos. Habían propósitos ahí claros, ¿verdad? Que se nos señalaron, se nos enseñaron el propósito de no dejar de congregarnos. Y al final, todos esos propósitos no son otra cosa más que el deseo de Dios de bendecir nuestras vidas cuando venimos a la casa del Señor. Y siguiendo ese hilo, la semana pasada entonces estuvimos hablando sobre la iglesia y su misión. Y si ustedes recuerdan, habían 3 puntos ahí, ¿verdad? Bien claros sobre la iglesia y su misión. Usted puede ir, si no lo vio, no lo escuchó, usted puede ir al canal y buscar ese mensaje, la iglesia y su misión. Pero hoy específicamente, siguiendo ese hilo, vamos a hablar cómo entonces nosotros ponemos en práctica eso que se nos ha venido enseñando, eso que se nos ha venido predicando. La iglesia en nuestras prácticas diarias. Y la iglesia somos usted y yo. Entonces esto se refiere a nosotros en nuestras prácticas diarias. Amén. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice la palabra del Señor: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios bendiga su santa palabra. En estos preciosos versículos de la palabra de Dios hay respuesta. Encontramos la respuesta al menos a 4 preguntas que son de vital importancia conocer y contestar y aplicar en la vida de cada creyente. Y estas preguntas comienzan con la meditación sobre quiénes somos en Cristo. Cuando usted comienza a meditar, ¿y quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy realmente yo en Cristo? Y comienza a estudiar la palabra y comienza a pedirle el discernimiento al Espíritu Santo, usted se va llenando de ese conocimiento de quién es usted en Cristo.
Otra pregunta que debemos de contestarnos es: ¿cuál es el propósito de que yo sea esa persona? ¿Cuál es el propósito de serlo? Y entonces usted encuentra el norte, usted encuentra una dirección, usted encuentra una guía de qué es lo que Dios espera de usted al conocer el propósito. También debemos de pensar en de qué tenemos que apartarnos. A medida que vamos leyendo el texto y vamos meditando, nos vamos dando cuenta que hay aspectos y áreas en nuestras vidas de las que tenemos que apartarnos. Y cuando entramos en esa meditación y en esa reflexión de la palabra y en oración, el Espíritu Santo nos va señalando y nos va diciendo: de esto debes de apartarte. Y entramos en ese proceso que le decimos al Señor: sí, Señor, ayúdame, Señor, porque en mis capacidades no puedo. Sí, Señor, yo estoy claro que tengo que apartarme de esto, pero me cuesta, no puedo, Señor. Aquí estoy frente a ti para que tú me llenes, para que tú me fortalezcas, para que tú me des las capacidades y yo pueda cumplir, pueda apartarme de eso que no te agrada. Y la última pregunta sería: ¿cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida, tenemos un comportamiento, a veces con hábitos que no son los que le agradan a Dios. Por eso, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta cuál debe ser nuestra conducta. ¿Y sabe qué? Cuando usted y yo comenzamos a vivir en respuesta, viviendo las respuestas a este texto que vamos a estudiar, entonces entramos en una dimensión en la que comenzamos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas ante cada momento, ante cada circunstancia que usted viva. Y como pastores, como cuerpo pastoral, que estamos llamados a capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, vamos entonces a dar a conocer las respuestas a estas preguntas según la Biblia. A veces uno puede dar respuestas a algunas preguntas, incluso en nuestras vidas, en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia creencia. Pero hoy vamos a contestar estas 4 preguntas según lo que nos dice la palabra de Dios. Y la primera pregunta: ¿quiénes somos en Cristo? Y usted se la puede hacer de manera muy personal. ¿Quién soy yo en Cristo? Y cuando leemos este texto, vemos que la palabra nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes seleccionados celosamente por Dios. Usted y yo somos propiedad de Dios, no le pertenecemos a nadie más que a Dios. Él nos adquirió a través de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos nos consideramos hijos de Dios adquiridos por Jesucristo? Amén. Una vez que usted y yo hayamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces nos convertimos en propiedad de Dios y estamos sometidos a la voluntad de Dios. Somos sus hijos, somos propiedad de Él. Y entonces pasamos a ser real sacerdocio. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso saber que el Señor nos ha constituido como real sacerdocio, que somos un linaje escogido. En el nuevo pacto tenemos a cargo un oficio que Dios anteriormente en el Antiguo Testamento se lo había entregado, se lo había asignado a un
pequeño grupo de hombres seleccionados celosamente dentro del pueblo de Israel. Y esos eran los sacerdotes. Pero ahora, este oficio ahora es responsabilidad suya y mía. Es responsabilidad de todo creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos reciben esa responsabilidad de ser sacerdotes porque somos linaje escogido? ¿Cuántos le dicen al Señor: sí, Señor, soy un sacerdote tuyo, a quien tú has escogido? Somos personas especiales. Usted y yo somos personas muy especiales en el sentido que ministramos a Dios en calidad de sacerdotes. Cuando usted comience a ministrar a Dios, imagínese, siéntase como ese sacerdote que ha sido escogido por Dios. Entonces, ¿qué somos en Cristo? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso que el Señor nos ha adquirido y nos tiene como su pueblo, pero también con todos esos atributos que nos ha asignado a usted y a mí. Pero el recibir esos atributos también conlleva una responsabilidad. Por eso la segunda pregunta a contestar es: ¿cuál es el propósito de serlo? Y usted le diría al Señor: Señor, ¿y cuál es el propósito por el que me escogiste para que sea real sacerdocio, para que sea un sacerdote tuyo? ¿Para qué, Señor? Para que me constituya en una nación santa, Señor. ¿Cuál es el propósito, Señor? Y usted le pregunta al Señor y Él le va a contestar. Y aquí en su palabra encontramos la respuesta. Dice el mismo versículo 9: para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es que Él nos ha escogido como sacerdotes. Ese es el propósito por el cual Él lo ha llamado a que sea un sacerdote en su reino. Para que anunciemos las virtudes de aquel que los ha llamado de las naciones a su luz admirable, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos hemos sido sacados de las tinieblas? ¿Cuántos hemos venido de esas tinieblas donde estábamos en nuestros delitos y pecados, y el Espíritu Santo nos redarguyó, nos llevó al convencimiento de pecado y al arrepentimiento, y nos llevó a ese nuevo estado donde llegamos a la luz admirable, a su luz admirable? Hoy vivimos con el resplandor de la luz admirable de Dios. Entonces, si usted y yo, el propósito por el que estamos, por el que existimos, es para ser sacerdotes de este reino, ese oficio de sacerdote que usted recibe consiste en presentarle culto al Señor. Culto al Señor. Y no solamente culto cuando venimos aquí, levantamos nuestras manos y adoramos y oramos, y el Señor con su espíritu nos toca y nos quebranta y estamos rindiendo culto. Pero ese culto que Él espera que nosotros le rindamos es un estilo de vida donde nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Podemos reflejar a Cristo dentro nuestro, y entonces damos testimonio. Entonces podemos dar las enseñanzas de Dios a los suyos. El propósito de Dios es que usted le presente culto al Señor. Culto al Señor. Usted adora al Señor, pero también darle las enseñanzas de Dios a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Si lo vemos en el mundo natural, los nuestros son nuestra familia. Es nuestra familia. Pero espiritualmente, ¿quiénes son los suyos? Todos nosotros. Todos nosotros, porque constituimos una familia también, una familia en Cristo. Ser un sacerdote también conlleva cuidar que los suyos teman al Señor.
cuidar que los suyos teman al Señor, y eso tiene que ver con su familia, con los que están cerca, con su alrededor, pero también con esta familia espiritual. Esta función de sacerdote se lleva a cabo en respuesta a la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios en su vida, usted y yo podemos ser sacerdotes del Dios Santo. ¿Por qué? Porque Dios está lleno de misericordia y en su misericordia ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. En su misericordia nos ha aceptado como hijos. Solamente por la misericordia de Dios en nuestras vidas es que nosotros podemos desempeñar esta función de sacerdote. Antes, en nuestras vidas pasada, en nuestros delitos y pecados, no éramos pueblo de Dios, pero ahora dice su palabra que somos pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada mañana las misericordias de Dios llegan a nuestra vida y se manifiestan. Y por eso es que podemos vivir un día lleno de gozo, lleno de paz, lleno de fortaleza, sin temor, esperando en esa victoria que Cristo nos da, porque hay victoria en Cristo. Cuando cantábamos el canto, cuando estés frente al mar, yo decía, nuestra vida es un canto de victoria. Toda nuestra vida es un canto de victoria, porque tenemos la fortaleza, porque nosotros recibimos la misericordia de Dios, porque recibimos el poder del Espíritu Santo, y entonces podemos perseverar, y entonces podemos transmitir a otros eso que de gracia hemos recibido. Cuando estábamos en otro tiempo, usted y yo estábamos sin privilegios, no teníamos privilegios, ni siquiera éramos pueblo ante Dios. No habíamos visto su misericordia. ¿Cuántos han visto la misericordia de Dios en sus vidas? Amén. Pero ahora nos ha extendido su gran misericordia. Cada mañana, a cada instante, usted dígale, gracias Señor, porque tu misericordia en mi vida es para siempre. Para siempre es la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, en respuesta a esa bondad de Dios con nosotros, debemos asumir el cumplimiento de la función sacerdotal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos de ese lugar donde el Señor nos sacó. Porque nosotros recibimos la misericordia de Dios por su presencia en nuestras vidas. Y todo eso es la manifestación del gran amor de Dios en nosotros. Y si estamos saturados, si estamos llenos del amor de Dios, ¿qué más podemos hacer? Extender ese amor a todos aquellos que no lo conocen. Ejercer una función sacerdotal en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Y dice Hebreos 5:1, no lo busque, anótelos, yo se lo voy a leer. Dice Hebreos 5:1, pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrenda y sacrificios por los pecados. Pues todo sumo sacerdote que es tomado dentro de los hombres, de entre los hombres, todo sumo sacerdote. Usted es un linaje escogido. Usted es un sacerdote que Dios ha traído a su servicio. Y lo ha traído para que usted ministre, para que usted le ministre a Él, pero también para que usted le sirva a otros, para que sirva a otros, para que interceda por otros, para que usted presente a otros en oración.
que ofrezca ofrendas y sacrificios. Y hoy no vamos a traer ofrendas, un animalito, hoy no vamos a traer ofrenda, una canasta. Usted eso lo puede hacer, regalarlo, darlo, pero la ofrenda que Dios quiere que usted desarrolle, que usted entregue a favor de otros, sirviendo a otros hombres y mujeres que están en necesidad, es esa ofrenda y sacrificio que tiene que ver con la intercesión, que tiene que ver con el ayuno. Cuando usted comienza a orar y deja a un lado sus necesidades y usted comienza a orar por la necesidad, por la crisis, por la situación espiritual de uno de sus hermanos, de uno de sus familiares, Dios trae respuesta. A eso nos ha llamado el Señor, que ejerzamos ese sacerdote, que nos presentemos ante Él con ofrenda y sacrificio a favor de otros hombres y mujeres. Él desea que usted en su tiempo dedique tiempo para interceder por la vida de otros. ¿Y sabe qué? Lo maravilloso es que cuando nosotros comenzamos a presentar esa ofrenda y ese sacrificio por los pecados de otros, nuestras necesidades, lo que nosotros deseábamos pedirle al Señor, sin que se lo pedamos, sin que se lo pidamos, Él las va a traer a nuestras vidas. Porque usted se constituye en un sacerdote que intercede a través de la oración y del ayuno por otros que están en pecado, por otros que siguen en ese mundo de tinieblas, por otros que necesitan ser trasladados a ese mundo de luz que nos da Jesucristo. Y a veces los más cercanos para que sean trasladados a ese mundo es nuestra propia familia, es el entorno más cercano que tenemos. Y usted entonces se convierte en un sacerdote, orando, intercediendo ante Dios por los pecados de otros. Básicamente, como sacerdotes, tenemos el oficio de enseñarle a nuestra familia a Dios. Y yo le hago esta pregunta: ¿conoce su familia quién es Dios? ¿Le ha hablado usted a su familia de quién es Dios? Y quiero que usted se haga esa pregunta y medite en ella. ¿Realmente su familia conoce a Dios? Una de las funciones que usted y yo tenemos que realizar es enseñarle a nuestra familia, conducir a nuestra familia al conocimiento de Dios. Y también otra de las partes que nos corresponde como sacerdotes es presentar nuestra familia al Señor. Presentar nuestra familia al Señor. Yo tengo que entregarle a mi familia la palabra de Dios. Tengo que darles a conocer quién es Dios. Y eso lo hago con ellos. Pero allá en lo secreto yo vengo y tomo a mi familia y se la presento a Dios. Esa es la función del sacerdote. Y usted como sacerdote está llamado a cumplir con este propósito. De manera que esto significa que no debería haber ausencia de la palabra de Dios en nuestros hogares. No debería de haber ausencia de la palabra de Dios en nuestros hogares. La palabra es para que la meditemos juntos. La palabra es para que la leamos en armonía en el hogar. No solamente para que tengamos abierta la Biblia en el Salmo 91. Muchos hogares practican eso. Dios lo que quiere es que usted se reúna alrededor de esa Biblia que está abierta en el Salmo 91 y comience a leerla con su familia y comience a meditar y comience a decirle al Señor: Señor, que esta palabra tuya, que esa espada de dos filos, toque mi vida, toque la vida de mi familia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La función sacerdotal nace en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento que se ve y se lee sobre la función sacerdotal de todos los creyentes. ¿Y por qué surge esto? Nace de la necesidad de ministros al servicio de Dios a favor de los suyos. Mire que no solamente dice que nace de la necesidad de ministros, que nace por la ausencia de ministros, que nace porque hay pocos ministros. Nace de la necesidad de ministros al servicio de Dios a favor de los suyos. ¿Está usted como sacerdote
sirviéndole a Dios, atendiendo a los suyos. Esa es una manera de servirle al Señor, cuando cuidamos de los nuestros. Somos nosotros, usted y yo, los encargados de esta función. Y es una gran responsabilidad, hermanos. Usted y yo somos los encargados de esta función. Y es de gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque esta función tiene una connotación con la vida eterna. No es el momento que usted lee la palabra, no es el momento que usted se reúne con su familia. Usted poco a poco está trabajando para que su familia pueda gozar de una vida eterna con Cristo. Diariamente nuestros hijos y quienes están en nuestro hogar, ¿quiénes están en su hogar, hermano? A veces hay una familia extendida. Incluso a veces tenemos personas en nuestros hogares que nos ayudan. Cada una de esas personas debería de ser parte de un momento en el que se medite la palabra. Cada una de esas personas que están en nuestra familia debería de ser parte de esa meditación de la palabra diaria. Y debemos de enseñarles a adorar a Dios. Porque los sacerdotes, que somos usted y yo, estamos para ministrar al Señor en nuestros hogares. No solamente aquí en la iglesia, no solamente en el círculo de amistad. El primer lugar donde Dios desea que usted le ministre, que usted le alabe, que usted le adore, es en su hogar. Y quiere que lo haga en compañía de su familia y de los que están en su entorno. Entonces, cuando conocemos el propósito de Dios y lo tenemos tan claro, como creyentes y obedientes a lo que nos dice la palabra, debemos de comenzar a levantar esos altares en cada hogar. La tercera pregunta es: ¿de qué tenemos que apartarnos? Y el versículo 11 dice: amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. La función sacerdotal también implica una relación en la esfera de lo sagrado, de lo espiritual, de comunión con Dios. Cada uno de nosotros como sacerdotes debemos conocer, debemos de estar claros, debemos de estar conscientes y debemos de explicar a otros que este mundo no es nuestro hogar. ¿Cuántos saben que este mundo no es nuestro hogar? Que tenemos un hogar y una ciudadanía en el cielo. ¿Y cuántos tenemos la seguridad de que tenemos ese hogar y esa ciudadanía en el cielo? Y que nuestra familia también tiene un lugar en el cielo y que es ciudadano del cielo. En esta tierra somos peregrinos. Estamos aquí temporalmente, hermanos. Pasamos, vamos de voladita, de pasadita. Y lo realmente maravilloso es lo que viene después. Con lo que nosotros hacemos aquí como sacerdotes, estamos definiendo dónde pasaremos el resto de la eternidad. ¿Dónde pasará usted el resto de la eternidad? ¿Está contando los años? ¿Está haciendo planes para aquí en la tierra? ¿Está haciendo programaciones en tal fecha, tal cosa? Yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. Nuestros planes, hermanos, tienen que estar enfocados en la eternidad. Tienen que estar enfocados en la eternidad. Dígale al Señor: Señor, yo tengo una morada ahí en el cielo. ¿Qué tan hermosa es, Señor? ¿De qué color es, Señor? ¿Usted se ha imaginado alguna vez? ¿Se ha puesto a meditar usted? ¿Se ha visto usted allá en el cielo, en la eternidad, adorando a Dios? ¿Se ha visto usted en medio de la multitud? ¿O se ha visto que es de los que queda allá al final? Porque otros están allá en esa gran multitud y usted es de los que está aquí pero está adorando.
¿Se ha visto usted en esa posición en la eternidad? Lo que hacemos aquí, hermanos, está definiendo nuestra vida en la eternidad. Y comenzamos a imaginarnos cosas aquí terrenales. Los que estudian cuando se gradúan y tengan un buen trabajo, eso es bueno, eso es maravilloso. Dios quiere que usted se prepare, pero sobre todo que se prepare para una vida con Cristo allá en los cielos. Eso es lo más importante. Como sacerdotes, entonces, nosotros debemos saber que esos deseos carnales de los que nos habla este versículo batallan contra la carne. ¿Y sabe qué? Esta batalla va a continuar mientras vivamos en estos cuerpos. Esa batalla entre la carne y el espíritu va a estar presente siempre. Es usted el que debe de caminar como vencedor. Y para caminar como vencedor debe de ir al altar de Dios a recibir el poder, a recibir la fortaleza, para que usted entonces pueda vencer la carne, el pecado y el mundo. Ser cristianos verdaderos significa pelear contra estos deseos de la carne. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos que estar muy atentos a los deseos de nuestra carne, porque siempre se va a oponer a lo que el espíritu quiere que hagamos. Y la carne siempre va a estar ahí para que no hagamos lo que queremos hacer. Tenemos que someternos. Las consecuencias de seguir los deseos de la carne, nosotros los conocemos, los vemos en el mundo, vemos lo que está sucediendo en la familia, vemos cómo la familia está sufriendo con cantidades de personas alcohólicas que tienen unos comportamientos violentos, que tienen un despilfarro de su dinero, con personas que se han metido en las drogas y hoy no pueden salir y están en esas adicciones y la familia está sufriendo. Cuando nosotros vemos lo que los deseos de la carne hacen sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia, sobre la humanidad, sobre las personas que no conocen a Cristo, vemos entonces la necesidad de salvación. Alabado sea el Señor por su misericordia, porque todos los que estamos aquí hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque hemos vencido esos deseos de la carne. Ahora nos toca pedirle al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante. Según la ciencia médica, hay una estadística que dice que 350,000 personas de este planeta contraen una infección sexual cada 24 horas. Los deseos de la carne nos llevan a esos resultados catastróficos. Y puede ser que alguno diga: no, pero yo no tengo problemas con adicción. No, yo no tengo problemas con alcohol. No, yo no tengo problemas con fornicación y con adulterio y todo lo que la Biblia menciona como pecados, como deseos de la carne. Puede ser que usted no tenga esa lucha y no tenga entonces ese tipo de consecuencias en su cuerpo físico. Pero una vida sin Cristo, de la muerte interior no se escapa. Vivimos secos, estamos muertos espiritualmente. Por eso, usted y yo como sacerdotes estamos en el oficio, tenemos el oficio, se nos ha asignado que prediquemos el evangelio. Esas personas pueden tener un cambio en su vida solamente que le rindan su vida a Cristo. Es la única manera. Y para que ellos puedan rendirle su vida a Cristo, usted y yo, que somos los que estamos más cercanos, usted y yo, que somos los que les conocemos, tenemos esa responsabilidad asignada por Dios. Y la cuarta pregunta es: ¿cuál debe ser la conducta del sacerdote?
como sacerdotes, como hombres y mujeres llamados al sacerdocio, como ese linaje escogido, nosotros tenemos que presentar una conducta conforme a la palabra de Dios. Y dice el versículo 12 del mismo texto que leemos: tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La razón de esta buena conducta de vivir es que aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están en esa vida de delitos y pecados, pueden ser llevados a glorificar al Señor, pueden ser llevados a un encuentro con Cristo por medio de nuestra buena conducta. Usted comienza a presentar una buena conducta y se convierte en un ejemplo a seguir, en una persona a admirar, en una persona donde otros pueden ver el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces eso se convierte en una palabra viva y eficaz que lleva a otros a un encuentro con Cristo y a glorificar su nombre. A veces, cuando nosotros somos radicales en ese ejercicio sacerdotal, podemos esperar que nos calumnien y digan que somos malhechores, que hacemos mal, porque a veces dejamos a la familia, dejamos a los hijos, porque nos vamos a atender el círculo de amistad, porque nos vamos a atender una reunión de discipulado, porque nos vamos a evangelizar, porque vamos a buscar amigos y personas de manera individual que no conocen a Cristo. Y entonces habrán otros que van a decir: tiene tiempo para todo, pero menos para su casa. Nos van a tildar de malhechores, de que hacemos mal. Otros van a decir que somos unos ridículos, que no hacemos otra cosa más que hablar de Dios, que no hacemos otra cosa más que señalar lo que no está bien. Otros van a decir que somos fanáticos, que no queremos salir de la iglesia. Y otros dirán que somos tontos porque nos sometemos a la autoridad de Cristo. Nos sometemos a la autoridad de Cristo cuando nosotros ofrendamos. Nos sometemos a la autoridad de Cristo cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos. Como sacerdotes nosotros tenemos que traer nuestros diezmos al alfolí. Porque dice su palabra: probadme ahora y veréis. Si no, abriré yo los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Usted, como sacerdote de su familia, tiene que traer ofrenda, tiene que traer los diezmos, y esa palabra de bendición hasta que sobreabunde llegará a su hogar. Como sacerdote, usted tiene que someterse a esa voluntad de Cristo, a la autoridad de Cristo. El Señor espera que en este proceso de santificación, que con el paso del tiempo mostremos santidad a través de nuestras vidas. Y ese otro momento de reflexión que debemos de tener. Debemos de evaluarnos si realmente nosotros estamos presentando una vida de santidad a nuestra familia. ¿Quiénes son los más cercanos que ven nuestro comportamiento? ¿Quiénes están ahí observando cómo nos movemos, cómo hablamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que decimos? Nuestra familia. El Señor espera que con el paso del tiempo mostremos santidad a través de nuestra vida. Esa es la integridad del mensaje. El mundo espera que demos un mensaje de integridad, que hagamos lo que decimos. El mundo está observando si realmente nosotros hacemos lo que predicamos, lo que les llegamos a anunciar. Ese mensaje de integridad es el que el mundo precisa ver. Ellos quieren ver qué tan íntegros somos en nuestros mensajes. La santidad expresada a través de la vida derrota cualquier
obra del enemigo. Convierta todo eso que el enemigo quiere traer contra usted en alabanza al Dios eterno. Y ya para ir terminando, la santidad que Cristo espera. La santidad es de doble propósito. Mire qué maravilloso. Cuando nosotros le decimos al Señor, sí, Señor, quiero caminar en santidad, quiero obedecerte, ayúdame a cumplirlo. Usted y yo, cuando usted y yo enseñamos y reflejamos a nuestro Salvador, cuando usted y yo vivimos en santidad, eso que reflejamos se convierte en el mensaje más convincente al pecador. Y convence al pecador de su vida de pecado, pero también nos fortalece a nosotros, nos hace cada vez más fuerte. ¿Cómo nosotros podemos decirle al Señor en nuestra debilidad, fuerte soy? Di el débil, fuerte soy, buscando la santidad del Señor. Amados hermanos, y usted y yo, que somos creyentes, vivimos en santidad, comenzamos a vivir un estilo de vida en santidad, comenzamos a vivir una vida que agrada a Dios. Esa será la satisfacción más grande que nuestra alma pueda experimentar. Usted experimentará el gozo del Señor. Usted experimentará el amor de Dios. Usted experimentará el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Viviendo en respuesta a estas preguntas de forma cotidiana: ¿quién soy en Cristo? ¿Cuál es el propósito de serlo? ¿De qué tenemos que apartarnos? ¿Y cuál debe ser nuestra conducta? Vamos paso a paso, siendo esos creyentes íntegros que anunciamos el Evangelio a través de la palabra, a través de nuestro testimonio, que guiamos a nuestras familias, que guiamos a los más cercanos de nuestro entorno. Nos convertimos realmente en esa persona real, en esa persona escogida, en esa persona adquirida por Dios, útil para ministrar al Señor y servir a los demás. Dios quiere que usted sea un sacerdote útil para ministrar a Dios, pero también un sacerdote que sirve a los demás.